Digamos, ¿no? Un tema sobre la mesa que tiene que ver con la pandemia y que tiene que ver también con una situación, bueno, que siempre es un factor de riesgo. Nos referimos a la obesidad, ¿no? Que lo hemos dicho muchas veces en distintos espacios, también en el espacio de salud, que no suele traer nada bueno. Minerva, ¿qué nos cuentas? Pues la verdad es que, como bien has dicho, la obesidad es una epidemia ya de por sí que sufre todo el mundo, pero ahora han salido unos estudios acerca del COVID-19 y la relación que tiene con la obesidad como factor de riesgo dentro de ella. Hemos visto que hay diferentes tipos de factores de riesgo, como se barajaron en un principio, como pudieron ser la edad, las enfermedades cardiovasculares y sobre todo cardiopulmonares, que son los que realmente estaban dando una importancia a la hora de contraer el coronavirus. Ujú. Pero en últimos estudios se ha llegado a concluir que la obesidad podría ser uno de los factores de riesgo también a la hora de poder tener mayor probabilidad de contagio, incluso mayor probabilidad de hospitalización, que ahí es donde vemos que es la parte más escabrosa, ¿no?, de esta enfermedad. ¿Por qué esa relación como factor de riesgo también para el COVID-19 de la obesidad? Al fin y al cabo, la obesidad conlleva detrás de sí una serie de influencias, como puede ser, por ejemplo, la inflamación crónica. El hecho de tener más tejido adiposo, pues puede aumentar también la inflamación general y, por tanto, ocasionar una disfunción metabólica. Entonces, todo lo que sea un bajo estado de forma o que no te permita combatir la enfermedad va a suponer una disminución en las oportunidades de sobrevivir o de morbilidad. La morbilidad se determina por aquellas opciones que una persona tiene de contraer, o aquellas probabilidades que tiene de contraer o no una enfermedad. Ya. Entonces, aquellas personas que sufren de morbilidad son aquellas que tienen mayor probabilidad, por ejemplo, de padecer diabetes, de padecer hipertensión, de padecer una serie de enfermedades que una persona sana, pues, obviamente tiene menos riesgo, entre comillas. Entonces, ser obeso ya te está dando la posibilidad de tener mayor morbilidad y, por tanto, también mayor probabilidad de contraerlo. También la obesidad, por ejemplo, las personas que son obesas suelen tener falta de vitamina D y eso puede perjudicar a la hora de la respuesta inmune, ya que está muy relacionado con este tema y, por tanto, también con la prevención de infecciones respiratorias. Hemos visto que uno de los factores de riesgo más importantes eran aquellas personas que presentaban afecciones respiratorias previas a la hora de contraer el COVID y, por tanto, también podría ser uno de los factores. Ujú. Otro, y que me ha resultado muy interesante, es la disbiosis intestinal. Esto quiere decir que las personas que tienen obesidad suelen ser tratadas con una serie de medicamentos o antibióticos que lo que hacen es que eliminan o tienen una mayor pérdida de flora intestinal. Por lo tanto, necesitan reponer esa flora intestinal porque también regula el sistema inmune. Entonces, si nosotros no tenemos flora intestinal, tenemos más probabilidad de caer enfermos. Ya. Y entonces aquellas personas que padecen obesidad, pues tienen más prevalencia a la hora de sufrir este tipo de coronavirus. Y por tanto también hay otra mención al artículo científico, porque realmente está basado en un artículo que salió en mayo de 2020, es decir, justo el mes pasado, hace tan solo unos días, que dice que las personas que tienen mayor tejido adiposo expresan una proteína que es utilizada por el coronavirus como puerta de entrada a la célula. Y entonces, cuanto más tejido adiposo tiene uno, pues mayor probabilidad también de que se infecte. Cuando hablamos de obesidad, por ejemplo, estamos hablando de aquellas personas que presentan más de 30 en el IMC, en el índice de masa corporal.
¿vale? Eso es tan sencillo como hacer una pequeña cuenta entre tu talla, cuánto mides y cuánto pesas. Y en base a eso, pues nos va a arrojar un resultado, un número. Entre 18 y 25 va a estar la normalidad, entre 25 y 30 se considera ya preobesidad, entre 30 y 35 obesidad grado 1 y más de 35 obesidad grado 2, que son aquellas personas que tienen muchísimas más probabilidades de contraer el coronavirus. Entonces, aún quedan muchas investigaciones por hacer acerca de este tema, porque sobre todo está hecho con medidas estadísticas, han cogido, es una revisión bibliográfica que coge de información de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, y que la ha puesto en común para darnos esta visión. Y es que al fin y al cabo las personas que tienen obesidad pues también están más expuestas a la hora de padecer el coronavirus. Bueno, pues un motivo más, ¿no?, para abordar esa obesidad desde el punto de vista clínico, con ayuda siempre y con hábitos de vida saludables, porque siempre, cuando hemos hablado aquí en nuestros espacios semanales que teníamos antes de toda esta pandemia, ahora lógicamente hablamos con el centro de salud, pues cuando la situación lo requiere, cuando la información es necesaria, que se aporte desde fuentes sanitarias, ¿no? Pero en ese espacio que semanalmente teníamos para hablar de salud pública, de temas generales, siempre terminábamos en lo mismo, prácticamente, tratáramos la enfermedad que tratáramos, ¿no? En los hábitos de vida saludables, la alimentación sana, el ejercicio físico, el beber abundante líquido y el controlar el peso, ¿no? Pues con eso, como decíamos, con una alimentación equilibrada, también realizando actividad física. Este es otro motivo más, lo que nos cuenta Minerva, para tener en cuenta y para tener claro que la obesidad hay que atajarla, que como bien decías, Minerva, estamos ante una pandemia internacional, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto se está teniendo especialmente en cuenta y se está teniendo clara la gravedad de la obesidad, pues por todas las partes, ¿no? Me refiero tanto desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista sanitario, ¿no? Cuando hablamos de la situación, ya no solo en España, en otros países incluso la situación es peor, ¿verdad? Claro. Ten en cuenta que al fin y al cabo la obesidad es la epidemia silenciosa. No le echamos cuenta a eso de tener unos kilitos de más, que al final acaban siendo no unos kilitos de más, sino en 8, 10, 15, y al fin y al cabo pues nos hemos metido en ese limbo, en esa línea escabrosa que implica la obesidad. Entonces, esto realmente a las arcas del Estado les supone una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque las personas obesas, al fin y al cabo, tienen que ser tratadas pues de colesterol, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, de ictus, una serie de problemas que si realmente fomentásemos muchísimo más el ejercicio físico a nivel salud, que no tiene que ser ejercicio físico a nivel estético, a nivel... Y me hacía mucha gracia porque leía el otro día un artículo de un compañero que decía que como aún el teatro, por ejemplo, tiene un IVA reducido, o todo el tema sanitario tiene un IVA reducido, y en cambio la actividad física es la mejor medicina contra muchas de las enfermedades que tenemos hoy día, y aún así tenemos un 21%. Un niño que vaya a correr una carrera solidaria, por su inscripción tiene que pagar un 21% de IVA. Pues, entonces, por ejemplo, si se fomentase mucho más el tema de la actividad física salud, tendríamos muchos menos problemas a nivel de salud general en este país y, por supuesto, a nivel global. Pues queda ahí también esa reivindicación, que coja el guante a quien le corresponda. Minerva Camaño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz semana. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.